Entonces, esta obra hay que leerla porque es una manera de comprender una visión trágica del mundo, que es lo que va a plantear Nietzsche, y que se opone tanto a las visiones dialécticas. Él ubica como uno de los enemigos a los que va a atacar en el texto es al Sócrates, no al Sócrates platónico, sino más bien al Sócrates de las obras de teatro. Dice, esa dialéctica socrática mata la tragedia por primera vez. Por otro lado, la segunda muerte la ubica ligada al cristianismo. ¿No? Y este pensar lo trágico, ¿no?, como una necesidad de poder revisar esta vuelta a ese mundo de la antigüedad. Es muy interesante, incluso esta idea, hay que pensar en cómo eran los dioses, ¿no? No eran dioses morales, no eran dioses, sino eran dioses que tenían las mismas pasiones, eran dioses, y aquí es la famosa frase que más adelante en Zaratustra va a seguir desarrollando, ¿no? Cuando dice: alguna vez he jugado a los dados con los dioses en la divina mesa de la tierra, de manera que la tierra temblaba y se rompía y lanzaba ríos de llamas. Porque la tierra es una mesa divina, temblorosa, por nuevas palabras creadoras y por un ruido de dados divinos. Oh cielo que me cubres, cielo alto y puro, esta es para mí ahora tu pureza, que no existe eterna araña y tela de araña de la razón, que seas un suelo en el que danzan los azares divinos, que seas una mesa divina para los dados y los jugadores divinos, ¿no? Esta idea de dioses que juegan a los dados, esta idea de azar. Es interesante también para hablar de, si estamos todos los días siendo conscientes de nuestra existencia como una existencia que está librada a ese azar, nuestra existencia se vuelve sumamente angustiosa, ¿no? Angustiosa no es una palabra nietzscheana. Entonces, ¿cómo sobrevivir a ese? Es decir, dos dioses se enojan y uno, por hacerle daño al otro, destruye el planeta, ¿no? ¿Cómo logran sobrevivir a ello? Y es ahí esto que decíamos, a partir de este nacimiento que él observa de la tragedia en esta conjunción entre Dionisios y Apolo. Lo que les voy a recomendar entonces es la lectura del texto. Vamos a prestarle atención a la figura de Dionisio, porque lo que él va a remitirnos justamente es a esta idea de estos dos arquetipos, ¿eh? Y cómo los va a ir pensando y cómo se van a ir conjugando. Pero siempre recordemos esta visión estética que él va a tener, esta visión de la inmediatez, esta visión de una voluntad de sobrevivir, ¿eh? Es decir, ¿cómo supero ese dolor? ¿Cómo supero ese pesimismo? Entonces, la figura que él modifica es la figura de cómo se veía esa Grecia a la que se remitía como ejemplo, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Y por el otro lado, cómo recupera este rol del artista y de nosotros como sujetos de obras de arte. Incluso este término de velo de Maya, que es un término
que utiliza Schopenhauer, ¿no? Es decir, un Nietzsche que no necesita, como habíamos dicho anteriormente, argumentar, sino que está presentando. Y eso es quizás un elemento muy artístico, ¿no? Es decir, el artista no necesita hacer una hipótesis de trabajo y desarrollarla, sino que presenta en esa inmediatez. No hay un camino recorrido en la obra, sino que en la obra está presente. No hay que explicarla, el artista no se pone a hacer una explicación. Después venimos nosotros los que rompemos y matamos al arte, podríamos decir, y lo empezamos a explicar. Pero la obra es esa inmediatez, y a eso es a lo que uno podría decir, uno puede observar en la obra, en esta obra de Nietzsche, que presenta, y él mismo después con su ensayo de autocrítica dice, bueno, yo a la larga no desarrollé estas premisas que planteé. Ahí les dejo una imagen del Dionisios y de Apolo.